chicas, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de contracciones uterinas que hay, ¿vale? Estas contracciones se producen a lo largo de todo el embarazo, al contrario de lo que muchas veces nos pensamos que ocurren únicamente cuando vamos a parir, y no, ocurren desde el inicio del embarazo hasta el final. Lo que pasa es que este tipo de contracciones va variando en función de la fase del embarazo en la que nos encontremos. Son muy importantes y son necesarias, son contracciones que preparan al útero para el trabajo del parto y luego además ayudan tanto en la colocación del bebé como en la fase de dilatación y en la fase expulsivo, tanto del bebé como de la placenta, por lo que es importante conocerlas y saber cuáles son las diferencias entre cada una de ellas para identificar cuándo puede ser que nos encontremos ante un parto prematuro, cuándo puede ser que tengamos riesgo de un parto prematuro por la aparición de este tipo de contracciones de manera previa y cuándo indican el inicio del trabajo de parto en sí, ¿vale? Entonces vamos a explicarlas divididas en las fases del embarazo. Bien, el primer tipo de contracciones que nos encontramos son las contracciones tipo A o hermanógenes de Álvarez, ¿vale? Este tipo de contracciones aparecen entre la semana 10 y la semana 28. Realmente son un tipo de contracción con una muy baja intensidad y no tienen ningún tipo de regularidad, son muy irregulares, ¿vale? Y son de una intensidad tan baja que realmente la mujer no las llega a percibir nunca, ¿vale? Entonces, por este tipo de contracciones no las vais a sentir. Otro tipo de contracciones son las contracciones tipo B o de Braxton-Hicks. Estas contracciones aparecen a partir de la semana 28 y hasta el inicio del trabajo de parto. Se caracterizan porque tienen una intensidad un pelín mayor, ¿vale? Ya son perceptibles por la mujer. Se suele notar como un aumento de tensión en la zona baja del abdomen, ¿vale? En la zona inferior del abdomen. Es como que la parte justo baja de la barriga se pone más dura. Se caracterizan porque siguen siendo irregulares, desaparecen con el reposo porque muchas veces que aparecen después de una actividad de alta intensidad, entonces desaparecen siempre que aumentamos el reposo y siguen sin ser dolorosas. ¿Vale? Tienen una duración menor de 20 segundos normalmente. Luego tenemos también los pródromos. Los pródromos aparecen normalmente o las horas previas o los días previos al inicio del trabajo de parto propiamente dicho. También siguen siendo irregulares y desaparecen también con el reposo. ¿Vale? Estas sí que pueden ser un pelín más dolorosas, pero siguen sin ser muy doloroso. Es importante que sepamos que un parto a término se considera entre la semana 37 y la semana 42, por lo que si este tipo de contracciones aparecen de forma previa, tenemos que acudir a urgencias porque pueden alertarnos de un parto pretérmino, ¿vale? Por lo que es importante saber detectarlas y, si fuera necesario, acudir a urgencias, si no, simplemente con el reposo desaparecerían. Finalmente nos encontramos las contracciones de parto propiamente dicho, ¿vale? Que nos indican el inicio del trabajo del parto. Estas contracciones las podemos dividir en tres fases. La fase de dilatación, que es la fase activa del parto. En esta fase las contracciones suelen durar unos 60 segundos, se caracterizan que cuando sabemos que hemos empezado el trabajo de parto son 60 segundos, contracciones regulares, dolorosas y que no ceden con el reposo. Cuando empiezan este tipo de contracciones quiere decir que estamos iniciando el parto, ¿vale? Entonces, aquí encontramos diferencias entre las mujeres primíparas y las que ya han tenido hijos. Las mujeres primíparas normalmente aparecen estas contracciones cada 3-5 minutos y la duración de la fase de dilatación suele durar aproximadamente unas 2 horas. Esto de todas formas hay mucha variabilidad entre las mujeres, por lo que en esta fase es cuando tenéis que hacer todos los ejercicios de dilatación que hemos explicado en el otro vídeo, ¿vale? Todas las fases de dilatación, todas las posturas, acordaros siempre en rotación externa y apertura, para favorecer el encajamiento del bebé. Luego están las mujeres que ya han tenido hijos de forma previa, que normalmente esta fase suele durar un pelín menos, suele durar aproximadamente unos 90 minutos y las contracciones aparecen lo mismo, unas contracciones de 60 segundos cada 3 o 4 minutos. Luego entraríamos en la fase del expulsivo, que es una vez hemos empezado, la dilatación ha llegado a los 10 centímetros y entonces empieza la fase del expulsivo hasta la salida del bebé. Estas contracciones suelen aparecer unas 5 contracciones cada 10 minutos y suelen ser de una intensidad mayor. Y es aquí donde tendríamos que buscar todas las posiciones que hemos visto en el otro vídeo de todas las fases de expulsivo. Que lo que tenemos que buscar es al contrario, la rotación interna para favorecer la expulsión final. Acordaros de la palanca
que decíamos en la fase de dilatación buscamos la apertura para favorecer el encajamiento del bebé, y en la fase del expulsivo lo que buscamos es el cierre de la parte superior de las palas ilíacas para favorecer la expulsión final del bebé, ¿vale? Y entonces ahí es donde tendréis que hacer todos los pujos, todo el trabajo de pujos. Y luego finalmente nos encontramos en la fase de alumbramiento, que es donde ya expulsamos la placenta y el bebé ya estaría fuera en este caso. Pues nada, chicas, esta ha sido así de forma resumida la explicación de las contracciones, de los tipos de contracciones uterinas que podemos encontrarnos. Espero que os haya quedado más o menos claro y que os sirva para identificar un tipo de contracción u otra y saber qué es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que actuar en cada momento. Cualquier duda ya sabéis que podéis enviarme un mensaje y nada, nos vemos pronto. Un besito, ánimo chicas, adiós.